Buen día, ¿se escucha bien? Vientos. Ok, me avisan por favor si hay algún problema. Disculpen la demora. Lo que pasa es que vengo llegando a Sinaloa. Nos toca ahora estar en la Universidad Autónoma de acá, de Sinaloa. Entonces, pues apenas, ¿no? Como que fue, eh, ya saben, como los retrasos del vuelo y todo estaba programado para que llegara y diera la clase bien. Pero bueno, aparte de eso, llegué aquí a la habitación y muy mal el internet. Entonces, híjole, disculpen, pero ya estamos acá. Pues hoy nos toca, además de tener la última sesión de este módulo sobre mecanismos de participación ciudadana, nos pidieron cerrar hoy también este diplomado debido a que el lunes 15 de mayo, por el Día del Profesor, se cancelaron las clases. Entonces hoy vamos a terminar con este diplomado. Vamos a retomar justo donde nos quedamos el día de ayer. Permítanme compartir la presentación. Denme un momento a ver si esto sí arranca bien. Está muy mal aquí el internet. A ver, creo que sí, se ve bien. Déjenme compartir. A ver si esto no nos alenta, pero me avisan por favor si me corto o no me escuchan bien. Bueno, pues ayer estuvimos debatiendo, dialogando, reflexionando acerca de la parte teórica de los mecanismos de participación ciudadana, ¿verdad? Estuvimos discutiendo qué tan positivos o negativos eran para la democracia. Estuvimos viendo, ¿no? Que forman parte los mecanismos de participación ciudadana de la participación institucionalizada y que sobre todo se enfocan a que los ciudadanos puedan tomar parte de los procesos de la toma de decisión. Bueno, no mencionamos cuál es la diferencia básica entre plebiscito y referéndum, pero vean ustedes que básicamente el plebiscito se ha usado, como vimos el día de ayer, desde la antigua Roma, tiene más data de antigüedad, el plebiscito, el referéndum es más un mecanismo moderno y sobre todo se ha usado desde finales del siglo XX, aunque ya se usaba en Suiza, como vimos, ¿no? Desde el siglo XIII, es decir, 200 años antes. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre un plebiscito y un referéndum? Vamos a ver que junto con la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum son los mecanismos de participación ciudadana que más se encuentran regulados en las entidades federativas. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Básicamente, los plebiscitos, de acuerdo con la literatura mayoritaria, porque déjenme decirles que hay quienes los utilizan ambiguamente, pero la distinción clásica hace referencia a que el plebiscito tiene que ver con la participación ciudadana en los actos ejecutivos o administrativos y generalmente tiene efectos vinculantes. Algunos sostienen que el plebiscito generalmente es activado de arriba hacia abajo, pero se puede dar el caso también de que se active de abajo hacia arriba. En cambio, el referéndum, que viene del latín ad referendum, tiene que ver con aludir ciertas cuestiones al gobierno del pueblo. Pero la diferencia básica es si el plebiscito tiene que ver con actos ejecutivos, el referéndum tiene que ver con actos legislativos y algunos sostienen que este necesariamente sí debe de activarse de abajo hacia arriba. Pero, insisto, depende del autor porque hay muchas opiniones diferentes. De por sí, como vimos ayer, hay diferentes concepciones, ¿no? De democracia directa, participativa, semidirecta. Entonces, todavía falta crear más unidad en la teoría de la democracia participativa.
Pero a mí me parece que sí la diferencia central estriba entonces en que el plebiscito sí tiene que ver con actos ejecutivos, administrativos y el referéndum con cuestiones legislativas. Y otra cosa importante es que también se le llama consulta popular o consulta ciudadana al mecanismo que concentra a estos dos mecanismos en un solo mecanismo, ¿no? Como la consulta popular que tenemos, ¿no? Que podría justamente tratar no necesariamente exclusivamente sobre cuestiones ejecutivas, administrativas o legislativas, sino que puede ser sobre ambas cosas. Entonces, básicamente ese es el uso que se le da. Y bueno, vamos ahora a entrar justamente, bueno, ayer vimos, ¿no? Algunos antecedentes en la historia. Vamos ahora, lo que quiero que veamos son qué mecanismos tenemos en las entidades federativas, ¿no? Miren, vamos a ir entidad por entidad para ver la lista. Sí hay que hacer una aclaración porque este cuadro comparativo está actualizado hasta 2018, entonces pudiera haber evidentemente modificaciones, que sí las hay, porque han habido reformas. Entonces tenemos una tarea de actualizar esto. Pero miren, Aguascalientes es una de las entidades federativas con el mayor número de mecanismos de participación ciudadana. Vean que cuenta con plebiscito, referéndum, iniciativa popular. Déjenme decirles que la iniciativa popular es el mecanismo de participación ciudadana que existe, con excepción de Campeche, en todo el país. Está regulado en las 31 entidades federativas, con excepción de Campeche. Entonces, y se ha activado básicamente, se han presentado iniciativas básicamente en todas las entidades federativas, ¿no? Otra cosa es que realmente hayan servido para algo o que realmente se hayan aprobado estas iniciativas, pero prácticamente es un derecho que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos tanto a nivel federal como a nivel local. Entonces, la única entidad federativa que saca tache en ese sentido es Campeche. Fíjense que Aguascalientes también cuenta con consulta de revocación de mandato, presupuesto participativo, ¿no? Cabildo abierto, consulta ciudadana y comités ciudadanos. Baja California cuenta con plebiscito, referéndum, consulta popular, iniciativa ciudadana. Baja California Sur tiene de manera novedosa un instrumento que se llama colaboración ciudadana, difusión pública, audiencias públicas, contralorías ciudadanas, organizaciones en comités de vecinos y observatorios ciudadanos. Vean que aquí podemos ir viendo, ¿no? Cada uno de estos mecanismos, en cada entidad federativa, la tendencia es que los mecanismos apliquen tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Pero hay excepciones en donde solamente aplica a nivel estatal, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en Baja California Sur, por mencionar un ejemplo, que el referéndum solo aplica a nivel estatal y también la iniciativa ciudadana. Entonces, a nivel municipal no es posible presentar alguna reglamentación o una norma municipal. Campeche. Campeche hasta el momento no cuenta con ley de participación ciudadana. Miren, quiero que vean aquí en la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si ustedes se van aquí abajito a la parte de documentación, ustedes pueden consultar en una sola página la legislación electoral de todo el país. Entonces vamos a ver, por ejemplo, Campeche, para corroborar que al día de hoy, pues no tienen ley de participación ciudadana, ¿no? Hasta el momento. Hay que aclarar una cosa.
no en todos los estados existe ley de participación ciudadana. Son muy pocos, como Campeche y el Estado de México, pero en algunas entidades federativas en donde no existe esta ley de participación, ahorita la vamos a ver con detalle, eso no implica que no existan mecanismos de participación ciudadana. Algunas veces vienen regulados desde la Constitución o desde el Código Electoral o Ley Electoral. También hemos visto casos en donde la figura del cabildo abierto, que es la posibilidad de que los ciudadanos, ciudadanas puedan asistir a las sesiones del cabildo municipal y participar en estas sesiones, presentar problemáticas, preocupaciones, justamente no viene regulada en algunas veces, en algunos casos, perdón, no viene regulado algunas veces en una ley de participación ciudadana, sino que viene regulado en la ley orgánica municipal. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Que no hay una regla general justo para regular los mecanismos en todo el país, que esto es como uno de los pocos espacios que, en mi opinión, todavía respetan el federalismo electoral, ¿no? Bueno, sigamos viendo esta tabla. El estado de Chiapas cuenta con, además de los más populares, la audiencia pública y la consulta popular. Que tenemos Chihuahua, cuenta con la revocación de mandato. Ciudad de México también es una de las entidades federativas que tiene el mayor número de mecanismos de participación ciudadana, también pionero con Chihuahua. En el tema, plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, red de Contralorías Ciudadanas, audiencia pública, recorridos del jefe delegacional, organizaciones ciudadanas y asamblea ciudadana. Aquí me llama la atención que en esta tabla no venga presupuesto participativo. Qué extraño, ¿no? Ahorita les voy a enseñar otra fuente para que ustedes tengan esta información disponible. Coahuila. Coahuila también tiene, fíjense que algunas veces pueden tener algunos nombres diferentes en algunas entidades federativas. Por ejemplo, vamos a Guadalajara. El caso de Jalisco. Vean, Jalisco, acá está. Jalisco, no, es que esto no está muy actualizado. Vean, mejor vamos a verlo desde acá. Desde el sistema de legislación. Es que les quiero enseñar el caso de Jalisco porque también es de las entidades federativas que hoy en día tiene, vean, tiene una ley del sistema, es todo un sistema de participación ciudadana y popular para la gobernanza del estado de Jalisco. Ayer hablábamos del concepto de gobernanza y vean cómo se introduce justamente en el nombre de la misma legislación. Pero miren, lo que les quiero enseñar sobre Jalisco son todos estos mecanismos. Tiene plebiscito, referéndum, ratificación constitucional, iniciativa ciudadana, ratificación de mandato, revocación de mandato. Entonces, miren, les queríamos mostrar este ejemplo porque a veces tienen nombres diferentes los mecanismos y uno se podría preguntar qué diferencia hay entre un mecanismo y el otro. A veces simplemente la diferencia radica en quién puede activar los mecanismos. Por ejemplo, aquí en Jalisco, la diferencia entre la revocación de mandato y la ratificación de mandato es que la ratificación la presentan los servidores públicos que quieren ser evaluados y que quieren ser ratificados. ¿Recuerdan el debate que tuvimos sobre la constitucionalidad acerca de la pregunta en la revocación de mandato?
Bueno, una de las cuestiones que yo reflexionaba en ese momento era que se decía, ¿no? Que no podía ser promovida por el presidente de la República. Y bueno, aquí tenemos casos donde justamente, ¿no? Depende del contexto, depende de la legislación, porque aquí tenemos que justo la ratificación de mandato es para activarse por los servidores públicos que quieren ser evaluados, pero la revocación justamente viene desde abajo. Entonces, eh, parecía un debate justamente, en mi opinión, en ese momento, el debate sobre la revocación de mandato me parecía honestamente un debate un tanto estéril, justamente pensando que existe una gran diversidad de opciones de mecanismos de participación ciudadana y que si el mecanismo podía ser activado de arriba hacia abajo, pues no me parecía inconstitucional la pregunta. Pero bueno, este es un debate que fue muy polémico, ¿no? Sobre la constitucionalidad tanto de la consulta popular como de la revocación de mandato. Pero bueno, sigamos viendo la tablita. Bueno, vean, o sea, sigamos viendo todos estos mecanismos que tiene el presupuesto participativo, también Jalisco, consulta popular, comparecencia pública, proyecto social, asamblea popular, ayuntamiento abierto. Aquí no se llama cabildo abierto, ayuntamiento abierto, pero es lo mismo, ¿no? Entonces eso también tenemos que estudiarlo, porque puede haber muchos mecanismos que tengan nombres diferentes, pero que al final del día sean lo mismo. E insisto, puede variar. Si se activa de abajo hacia arriba se llama de una manera, y si se activa de abajo hacia arriba se llama de otra manera. Pero al final del día, los efectos son los mismos, ¿no? Los efectos son similares y tienen el objetivo similar. La Contraloría Social, los recursos en materia, bueno, la Contraloría Social y el diálogo colaborativo. Bueno, regresemos a nuestra tablita. El estado de Guerrero también es uno de los que tiene más mecanismos. Vean que el Estado de México ha tenido 2 iniciativas de ley de participación ciudadana, la última del 15 de abril de 2016, sin embargo, hasta la fecha, dicha ley no ha sido aprobada. Vamos a corroborarlo, es que, a ver, vamos a irnos al Estado de México. Código electoral, ¿no? Miren, sigue sin publicarse justamente una ley de participación ciudadana en el Estado de México, ¿no? Y es algo que me parece importante de llamar la atención. Llama la atención siendo el Estado con el padrón electoral más grande de todo el país. Entonces, sería muy relevante, ¿no? Que el Estado con el mayor número de ciudadanía, ¿verdad? Pues pudiera tener al estilo de Jalisco todo un sistema de participación. Pero bueno, tiene el Estado de México algunos mecanismos no regulados. También a nivel municipal, aunque no esté regulado, no existe una ley, algunos municipios de manera proactiva implementan formas de participación. ¿Qué más tenemos? Bueno, yo les voy a pasar esta presentación para que ustedes justamente puedan ver entidad por entidad los mecanismos. Básicamente, ustedes pueden constatar, ¿no? Que en todo el país contamos con, sí, mecanismos de participación ciudadana con algunas entidades que no cuentan con ninguno, como es el Estado de Campeche, pero ahora les quiero mostrar justamente esta investigación que hacen. Espérenme, aquí está. Miren, les recomiendo mucho hacer lectura de este texto que se llama Mecanismos de Participación Ciudadana en el Ámbito Estatal Mexicano, de Jaime Chávez Alor y Dante Preiser Rentería. Forma parte de esta obra colectiva
Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano. Este libro se publicó en 2020 y en conjunto, ¿no?, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y una consultoría electoral. Entonces, miren, la verdad es que me gustó esta investigación, bueno, este texto, este análisis que hacen sobre justamente los mecanismos de participación ciudadana, aunque una de las limitantes de este texto es que solo se ocupa de observar los más importantes, ¿no? Los que hablábamos, plebiscito, referéndum, iniciativa popular y consulta popular, y creo que sí falta, hay otros autores, autoras, que hace unos años también hicieron libros comparativos sobre los mecanismos de participación ciudadana en México, pero creo que sí se necesita pues más actualización sobre estos textos, porque sí se han hecho últimas reformas, como vimos, ¿no?, con el caso de Jalisco, que haya hecho todo un sistema de participación ciudadana y no tenemos como mucha investigación al respecto, ¿no? Es un tema, digamos, que apenas está desarrollándose, ¿no? A pesar de que desde hace muchos años pues, se han implementado estos mecanismos en México, desde el ámbito local, como decíamos ayer. Pero bueno, miren, esto me parece muy relevante. ¿Qué legislación existe en materia de plebiscito en las entidades federativas? Como les decía, algunas entidades federativas no tienen ley de participación ciudadana, pero contemplan algunos mecanismos desde su constitución o desde su código electoral o ley electoral. Pero vean, por ejemplo, ¿no? Decíamos, Campeche es una de las entidades federativas que tiene menor, más bien que no tiene ningún mecanismo de participación ciudadana. De ahí en fuera todos tienen. Bueno, el Estado de México, aquí nos ponen que no, pero justamente, como les decía, de manera proactiva, algunos municipios implementan mecanismos de participación ciudadana. ¿Qué otra entidad? Nuevo León. Nuevo León tampoco tiene legislado nada sobre la materia, aparentemente. ¿Qué otra entidad federativa? Pues básicamente son esas, ¿no? Hidalgo también estaba en el mar. ¿Alguien quiere mencionar algo? Creo que no se me escucha bien, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, se escucha muy bien. ¿Alguien quería comentar algo? ¿No? ¿Vamos bien? Escuché por ahí una voz. Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? Acá está. Entonces, miren, con excepción de estas entidades federativas, Estado de México, Hidalgo, Campeche y Nuevo León, encontramos que hay legislación. Es que aquí estamos viendo materia de plebiscito, ¿no? Porque me llamaba la atención el Estado de México, que sí tiene la iniciativa ciudadana. Pero bueno, aquí tenemos las entidades federativas que no contemplan el plebiscito. La mayoría sí. Otro tema que es muy relevante es el financiamiento y la difusión de los mecanismos de participación ciudadana. La mayoría sigue la tendencia de utilizar financiamiento público para la difusión, permitir financiamiento público, tiempos destinados en radio y televisión, o contemplan la obligación del Instituto Electoral para que promueva los mecanismos. Pero miren esta excepción que resulta muy interesante. En Tlaxcala se acepta tanto financiamiento público como financiamiento privado. Entonces aquí podemos ver justamente las entidades federativas que contemplan
tiempos, espacios públicos en medios de comunicación para promover los plebiscitos. Aquí tenemos la mayor parte, la tendencia es que la mayor parte de las entidades federativas piden la difusión con las prerrogativas del Instituto Electoral en radio y televisión. También tenemos algo que también resulta interesante. ¿Cuáles son las autoridades encargadas del proceso plebiscitario en las entidades federativas? Vemos que la tendencia es que sea el Instituto Electoral, o un Consejo de Participación Ciudadana, pero tenemos excepciones donde, vean, el Congreso o el Poder Ejecutivo del Estado, como en el caso de Chiapas, son aquellas en que las autoridades que se encargan de aprobar. Entonces, aquí tenemos pues ya que evaluar justamente el diseño, ¿no? ¿Por qué tendría que ser la misma autoridad a la cual se le va a pues a presentar algún proyecto o sobre la cual se va a opinar para que la ciudadanía participe, quienes tengan que aprobar, ¿no? Hay quienes sostienen que justamente la independencia del órgano que aprueba las solicitudes es muy relevante justamente para garantizar la participación ciudadana. Entonces vemos que en Aguascalientes es el Congreso quien expide la convocatoria de los plebiscitos. Todo lo demás lo hace el Instituto Electoral, la expedición de la convocatoria, la organización del proceso, el conteo y la validación. Y la tendencia es que está regulado expresamente que sea el Tribunal Electoral, o aquí vean qué curioso, en Baja California Sur, que sea el Instituto Electoral quien resuelva las impugnaciones que puedan presentarse sobre los mecanismos de participación ciudadana. Vean que en Guanajuato no se contempla una autoridad expresa que pueda resolver las impugnaciones que existan, pero me parece que siguiendo la jurisprudencia tendría que crearse un procedimiento o tendría que, en mi opinión, tendría justamente que, si hubiera una impugnación, pues tendría que tramitarse por alguno de los medios de impugnación existentes, tendría que dársele vía, ¿no? Justamente tendría que cumplirse con la tutela judicial efectiva. Me parece que no podría, aunque no esté regulado expresamente, dejarse desamparado este derecho político electoral, como ha sido la jurisprudencia, ¿no? En el caso del JDC, no en todas las entidades federativas en su momento existía el JDC y por jurisprudencia, ¿no? Se estableció que las autoridades tenían que recibir, ¿no? Tramitar los JDCs, aunque sea por otros medios de impugnación, o o sea, sí tenían que hacerlo, ¿no? Tutelar, conocer el JDC. ¿Qué otra cosa relevante tenemos? Bueno, el Poder Ejecutivo, vean, también es el encargado de aprobar las solicitudes de plebiscitos en Tamaulipas, en Veracruz también. Entonces, bueno, vemos que la tendencia es que sea el Instituto Electoral, pero hay excepciones donde el control viene desde arriba. Entonces eso, pues evidentemente afecta seguramente, ¿no? La efectividad. Vean, esto también me parece sumamente relevante. Hay entidades donde es muy complicado, casi imposible, activar un mecanismo de participación ciudadana. Fíjense, la legislación, bueno, aquí estamos hablando del plebiscito. La legislación de 11 entidades pide la firma de 2.5% o menos del padrón electoral o la lista nominal para iniciar el plebiscito. La normatividad de 6 entidades pide la firma de más de 2.5, pero menos del 5%. Pero vean esto, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Tlaxcala, se pide de 10 o más por ciento del padrón electoral o la lista nominal. Y aquí vean, el caso de Veracruz es el más restrictivo porque en Veracruz los ciudadanos no pueden solicitar el inicio del proceso de plebiscito. O sea, el plebiscito
siempre va a ser activado de arriba hacia abajo. Jamás, ¿no?, puede existir la posibilidad de abajo hacia arriba. Entonces, como dice Janina Welp, en el diablo están los detalles. Vean, esta gráfica me parece muy relevante. Vean, Tlaxcala es la entidad federativa que pide el mayor porcentaje de firmas, 25%, para activar un plebiscito. Oaxaca, 20% del padrón electoral. Tabasco, 10%. Puebla, 15%. Realmente me parece que es desproporcionado. ¿Cuál es la entidad federativa que pide el más bajo? Tenemos Ciudad de México con el 0.4% y Jalisco con el 0.5%, Guerrero, Durango, Baja California, Chihuahua. Bueno, aquí también tenemos, ¿no?, entidades federativas que lo contemplan tanto a nivel estatal como a nivel municipal, que es la tendencia en su mayoría. Son estas entidades federativas que no tienen restricciones territoriales. Otro tema relevante, ayer mencionábamos, ¿no? A mí me parece un tema interesante, porque justamente uno de los debates que tuvimos a nivel federal con la revocación de mandato y con la consulta ciudadana es el tema del presupuesto público y el costo que tiene esto. Entonces, en un inicio se va regulado la consulta ciudadana, como lo mencionábamos ayer, lo mencionaba, me parece, Jonathan, para que fuera coincidente con los procesos electorales. Y después esto se modificó, ¿no? Se hizo una reforma para que esto se modificara. Pero porque se dice, ¿no?, que puede influir justamente pues, por la preferencia ciudadana, la fuerza política de ese momento puede influir, ¿no?, en la respuesta de la ciudadanía en este tipo de consultas. Pero creo que valdría la pena analizarlo empíricamente, cómo esto funciona en otras democracias, incluso en entidades federativas, porque en muchos países del mundo, el mismo día que se va a votar por cargos de elección popular, ese mismo día se aprovecha para consultar sobre legalización de marihuana o uso de marihuana para uso recreativo, que por cierto, justamente en México, en el estado de Guerrero, se promovió una iniciativa ciudadana que fue muy polémica para legalizar la amapola, y también en Jalisco hubo un referéndum justamente para aprobar el uso de marihuana con fines medicinales, pero creo que no se aprobaron en ninguno de los dos casos. Pero bueno, el punto aquí es que, vean, en 15 entidades la normatividad sí restringe la implementación del plebiscito durante los periodos electorales, y solamente, bueno, en Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Michoacán, Morelos y Puebla hay límites en cuanto al número de veces en que el mecanismo puede usarse al año. O sea, que vean que en las entidades federativas a nivel local, solamente se hace estos mecanismos durante los periodos electorales, o sea, no se pueden activar durante otro momento. Habría que estudiarlo. Yo no podría dar una respuesta contundente de que esto afecte o no afecte, pero yo veo que es una práctica común en muchas democracias, y vean que también en 15 entidades federativas que esto se dé al mismo tiempo de las elecciones. Hay que ver datos empíricos. ¿Qué otra cuestión tenemos relevante? Miren, esto me parece muy interesante. Ejemplos reales de plebiscitos. Me gusta mucho, el caso de Guanajuato. En diciembre de 2010 se realizó en la ciudad de Guanajuato el primer plebiscito de la historia del estado. Se consultó a la ciudadanía si estaban de acuerdo con urbanizar las faldas de los cerros El Hormiguero, La Bufa y Los Picachos. Entonces, la gran mayoría, una arrasadora mayoría, miren, participaron 14,941 personas, 83% votó por el no, y solo 2,278. En este caso, no alcanzó a participar
por el no el 50% de la lista nominal de electores del municipio, y justamente por eso no se volvió vinculante, pero aún así el presidente municipal hizo vinculante esta opinión ciudadana. Entonces tenemos un caso de éxito de un plebiscito, ¿no? Tenemos otro caso en el municipio de Acancé, en el estado de Yucatán. Se realizó en septiembre de 2011 el primer plebiscito en la historia del estado, justamente para preguntar a la ciudadanía sobre la construcción de una cancha de fútbol rápido por parte del gobierno municipal, y votaron en contra del proyecto 2.290 personas y a favor 1.704, como que estuvo aquí más cerrado, y participaron en este caso 4.064 ciudadanos. Vean que hubo una alta participación. Entonces aquí también tenemos un caso de éxito de participación ciudadana, ¿no? Porque generalmente la tendencia es una muy baja participación, pero hay casos de éxito donde sí funcionan y la gente sí participa. Pero bueno, ahorita también les quiero platicar, bueno, recordar el caso de la cervecera eh, del estado, ¿fue en Sonora? No, a California. El caso de la cervecera, porque les quiero justamente poner en perspectiva una determinación de la Sala Regional Guadalajara que rechazó una propuesta para consultar a la ciudadanía sobre la pertinencia, apenas acaba de suceder, ¿no?, en este sexenio, de una cervecera, y se rechazó la consulta ciudadana. Ahorita lo vemos, pero a mí me parece que hubiera sido mucho mejor justamente haber permitido ese proceso institucional, porque ¿qué ocurrió? La sala, bueno, el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral rechazan esta consulta ciudadana sobre la cervecera, y al final del día el presidente de la República hace una encuesta por su parte independiente, no oficial, no institucional, y por esa encuesta se decide no cancelar la construcción de esta planta cervecera. Entonces, bueno, ahorita lo analizamos, pero a mí me parece que aquí la interpretación de Sala Guadalajara fue muy restrictiva. Y a mí me parece que hubiera sido mejor hacerlo por los canales institucionales, con la integridad, con la calidad, con el profesionalismo del Instituto Electoral de Baja California, justamente poder consultar algo tan relevante así y poder saber realmente si las personas o no estaban de acuerdo, porque esta encuesta pues se hizo, pues no sabemos si las personas participaron 2 veces, si realmente eran ciudadanas de ahí o de no, en fin, ahorita lo analizamos con calma. Y bueno, también, como sucede a nivel federal con la consulta popular, aquí me gustaría preguntarle su opinión al respecto. La Constitución establece, ¿no?, limitaciones sobre temas que no pueden ser objeto de consulta popular, como la materia electoral, las cuestiones fiscales, cuestiones de derechos humanos. Entonces, básicamente, esto también lo observamos en las entidades federativas, que hay restricciones sobre cuestiones financieras, fiscales o similares. Hay quienes sostienen que justamente estos mecanismos tendrían que poder opinar de cualquier cosa, porque al final del día es el pueblo el soberano. Pero hay quienes sostienen que no, porque justamente se podría poner incluso en riesgo, pues, la pertinencia o la estabilidad o la continuidad del Estado democrático. Algunos cuestionan, por ejemplo, ¿no?, que se haya puesto a consideración de la ciudadanía en Inglaterra la cuestión del Brexit, ¿no? Algo tan relevante como entrar o salir de la Unión Europea. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Porque una de las grandes críticas que hay a los mecanismos de participación ciudadana en México es esto, que hay muchas restricciones,
¿no? O sea, es como algo que en lugar de incentivar la participación, tal como está diseñado, gran parte de los mecanismos en México las desincentiva, no solamente como vimos por los porcentajes de participación ciudadana, sino por esto, que además, pues no puedes opinar casi de ningún tema en voz de algunas personas, de algunos críticos de estos mecanismos. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Tendríamos que opinar sobre cualquier tema o sí tienen que existir este tipo de restricciones? ¿Cómo ven? ¿Qué tal? Ah, no. Mauricio, ¿qué tal, Mauricio? Te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Yo creo que, pues, no por cualquier tema, ¿no? Quizás que tengan incidencia en la actividad democrática y que tuvieran impacto social. Gracias. Muchas gracias. Sí, ¿no? Parecería muy absurdo. No podríamos definitivamente, ¿no? Plantear cualquier tema. Obviamente tendría que ser un asunto de interés general y de relevancia, ¿cierto? Por actos trascendentales. Pero concretamente, ¿qué opinan sobre los derechos humanos? Mucho justamente las teorías constitucionales deliberativas, el constitucionalismo popular. Hay un debate aquí filosófico muy interesante, ¿no? Y es un debate que tuvieron justamente hace un año más o menos, Luigi Ferrajoli con Gargarella, de si hay un coto vedado, debe haber un coto vedado donde justamente no se pueda plantear una modificación y justamente una consulta popular sobre los derechos humanos, o, como sostiene Gargarella, que sí se tendría que llevar a una discusión, una deliberación pública bien hecha, los desacuerdos más importantes de las sociedades. ¿Cuáles son estos desacuerdos más grandes? Pensemos, por ejemplo, en la despenalización del aborto, ¿no? Se puede someter a plebiscito, a consulta popular, a referéndum, la despenalización del aborto, la despenalización eh, de las drogas. ¿Qué tal, Jonathan? Te escuchamos. Buenos días. Yo creo que sí debe de haber un límite, como en todo, porque hay ciertos derechos que algunas personas no tenemos la capacidad, incluso científica. Por ejemplo, el aborto. Entraremos a la discusión de si las 4, las 8, las 12 semanas, etcétera. Otro tema, la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Igual, entraríamos a todo un tema científico, pero más allá de eso, lo que está, por ejemplo, ahorita a discusión, que es que la gente vote directo para ver quién es ministro de la Suprema Corte de Justicia, es otro tema que creo que no debería de estar eh, a discusión popular, porque son cargos muy técnicos. A lo mejor y alguien muy popular, Juanito, de repente se le ocurrió, ¿sabes qué? Yo quiero ser ministro de la Suprema Corte, soy abogado, pero no tiene la capacidad pero por la popularidad podría ganar. Por ejemplo, pues a lo mejor un, un delincuente, eh, no podemos someter también la pena de muerte. Por más delitos que haya cometido, horrores, lo que sea, Claro. no creo que se pueda discutir ciertos temas. Entonces yo sí pondría limitantes de que sí y que no. Muchas gracias por compartir tu opinión. Yo la comparto. Yo sí tengo, yo aquí estaría más, o sea, yo entiendo el sentido de lo que plantea Gargarella, ¿no? De que el problema con que sean, por ejemplo, los tribunales constitucionales quienes tengan la última palabra en muchas cuestiones de derechos humanos, a veces esto genera problemas de falta de legitimidad de estas decisiones. Pero es que estamos hablando muchas veces de derechos humanos que históricamente han sido negados, ¿no?
En el caso de, bueno, es que el caso del aborto es muy, muy controversial, un tema muy polémico, pero vamos con el tema de la pena de muerte, para no entrar aquí en controversias muy complejas. La pena de muerte es algo que sería ya inconcebible, ¿no? En pleno siglo XXI, que pudiéramos, imagínense que el Bronco, que propuso mochar la mano a los asesinos y llevar esto, obviamente, a opinión pública, la verdad es que sería contrario, ¿no?, al principio de progresividad de los derechos humanos. Entonces, yo coincido en ese sentido en que creo que sí tendríamos, ¿no?, que tener ciertas restricciones, sobre todo en materia de derechos humanos. Pero bueno, vamos a continuar. Es un tema que ahí anda, ¿no? ¿Qué tal, Jonathan Alonso? Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que sí, en un momento dado debería de existir ciertos límites, pero aquí también existe una situación, pues a mí me parece un poco compleja también y contradictoria. La Constitución como tal, en un momento dado, no tiene un límite a las reformas, ¿no? O sea, no te dice, ¿sabes qué? O sea, hay una mayoría calificada que debe de pasar por los congresos. Estos candados, en un momento dado, no te garantizan, como en el tema de la consulta, que la Constitución no se pueda reformar respecto a ciertas cosas, ¿no? Ahorita hablábamos acerca del principio de progresividad, pero pues en un momento dado hablábamos de una persona, ¿no? A lo mejor que fuera el presidente. Yo creo que en un momento dado la Constitución también debería tener ciertos límites respecto de ciertos temas, ¿no? Porque si el 39 es claro, ¿no? Dice que la forma de gobierno en un momento dado emana del pueblo, ¿no? Y que puede cambiarla en cualquier momento. Entonces lo estamos viendo ahorita con esta cuestión de la reforma del Plan B, independientemente de que no le alcanzó este primer candado, la mayoría calificada. Bueno, ¿qué pasaría si en un momento dado un partido político, un presidente de la República, en un momento dado, tiene esta popularidad para llevar a cabo en un momento dado o modificar la Constitución respecto de su forma de gobierno, ¿no? A mí me parecen acertados en un momento dado los límites que tiene la consulta popular, en algunos casos, en otros muy específicos yo creo que no, en la mayor parte de los casos yo creo que sí, por ejemplo en derechos humanos, la parte de los ingresos y egresos del Estado, pues a lo mejor podría no ser vinculante, seguridad nacional, dependiendo de cómo lo manejen, porque ahorita cuando se les atora todo ya lo ponen como seguridad nacional, pero sí creo que en un momento dado la Constitución sí debe de tener ciertos límites para poder reformarla, ¿no? Independientemente de lo que comentaba, de los candados, de la mayoría calificada, de la mayoría de los estados, porque sí vemos en muchas ocasiones que a lo mejor este populismo que se ha venido dando en América Latina, pues sí puede poner en riesgo, ¿no?, la forma de gobierno de algún país. Es cuanto. Qué interesante, Jonathan, tienes toda la razón, ¿no? Porque hoy, con reformas legales, tenemos este control de la constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acción de inconstitucionalidad. Entonces, tenemos ahí, ¿no?, cierta garantía de que las leyes secundarias no van a ser contrarias a la Constitución. Pero ¿qué pasa con las reformas constitucionales? Que llega una mayoría absoluta. Híjole, ahí sí, creo que sí tenemos que evolucionar nuestra doctrina constitucional en ese sentido, ¿no? Que pudiera realizar un control de la Constitución, o sea, un control de reformas constitucionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Sí creo que hay que hablar de eso, porque sí hay mucho riesgo, ¿no?, de que sea por una reforma constitucional y que se ponga en jaque nuestro régimen democrático. Muchas gracias, Jonathan. Creo que sí es muy relevante esto que dices. Y bueno, coincido con ustedes, ¿no? Pero sí hay temas que tal vez sí tienen muchos candados en mecanismos de participación ciudadana y que podrían, ¿no?, evaluarse su pertinencia. Bueno, vamos a continuar. Miren, sobre los periodos electorales,
vean cómo sí es una tendencia en donde la mayoría se restringe justamente en las elecciones consultar a la ciudadanía. Y en la mayoría también hay restricciones sobre estos temas, ¿no? Tributarios, financieros, fiscales, similares, o también que no se pueda proponer algo sobre régimen interno o de los órganos ejecutivos, legislativo y judicial, ¿no? En fin. Bueno, aquí está ahora el tema del referéndum, que no me voy a detener a verlo por entidad federativa. La mayoría lo contemplan, 28 entidades federativas contemplan el referéndum. ¿Qué tenemos aquí? Lo mismo que en 28 entidades se encuentran en el caso que se apegan a la definición clásica, es decir, que los ciudadanos pueden solicitar de abajo hacia arriba los referéndums. El único estado que tiene la modalidad donde se activa por el gobernador es en Veracruz. Veracruz es como el estado más controlador de los mecanismos de participación ciudadana. Pero miren, otra vez tenemos la misma tendencia en algunas entidades federativas a hacer prácticamente imposible esta activación. O sea, tendrá que ser un tema realmente polémico o realmente trascendente para que la ciudadanía se organizara y juntara 20% de firmas en el caso de Oaxaca, en el Estado de México, en Puebla con el 15%, en Tlaxcala, en Tabasco con el 10%. Se me hace muy alto, muy, muy alto. Sería interesante ver su constitucionalidad. Recordemos cómo en candidaturas independientes, por ejemplo, muchas entidades federativas, las que rebasan el 3%, en su caso, de las firmas de apoyo ciudadano para lograr una candidatura independiente, se invalidaron para el caso concreto. Se han declarado inválidas, inconstitucionales, desproporcionales por parte del Tribunal Electoral y también en algunos casos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, a mí esto me parece realmente desproporcionado, pero bueno, no sé, tendríamos que ver qué dirían, ¿no?, las autoridades jurisdiccionales, pero siguiendo, ¿no?, la jurisprudencia hasta ahora, con un tema también relevante como el de las candidaturas independientes que buscan fomentar la participación ciudadana por otras vías. Esa ha sido la tendencia. En aquellos casos donde se pide un porcentaje de firmas superior al 3%, o también cuando se pide este requisito de dispersión geográfica en más de las 2/3 partes de las entidades federativas, se ha declarado desproporcionado. O también cuando el tiempo es muy reducido para pedir estas firmas, en el caso de las candidaturas independientes, también hay muchos casos donde se ha inaplicado estas porciones normativas por ser desproporcionales. Y bueno, vean que también tenemos controles de arriba hacia abajo muy relevantes. Se sigue la tendencia, ¿no? En Aguascalientes, el Congreso aprueba la solicitud, lo mismo en el estado de Chiapas, en la Ciudad de México también, y es el mismo Congreso quien expide la convocatoria también en la Ciudad de México. En Guerrero también expide la convocatoria del Congreso, pero sí es el Instituto Electoral. Vean cómo aquí en Jalisco todo lo hace el Instituto Electoral y las impugnaciones las conoce el Tribunal Electoral. Es que esa es la tendencia. Nuevo León no lo tiene contemplado. En Tamaulipas, y bueno, insisto, Veracruz es el estado con el mayor control, que no permite de ninguna manera que se active de abajo hacia arriba, ¿no? Como nos dice la doctrina que sería lo ideal. Bueno, y veamos aquí, vean, también en el caso de Tlaxcala
se permite el financiamiento privado para la promoción del referéndum, pero la mayor parte contempla que sea el Instituto Electoral el encargado de la difusión y la promoción. La mayoría tiene efectos vinculantes y también tienen restricciones. Ahora que estoy en el estado de Sinaloa, aquí se establece, ¿no?, que el referéndum se realizará cada 3 años de manera concurrente con la jornada electoral. O sea, vean cómo puede ser una práctica cotidiana que coincida, y creo que yo no lo veo mal en lo particular, porque justamente pues puede ser una jornada cívica que pueda ahorrar costos, ¿no? Porque sí, eso fue una problemática muy grave, ¿no?, con la revocación de mandato y la consulta popular. Pero bueno, veamos cómo va evolucionando el tema. ¿Qué otra cuestión? Igual. Bueno, es que esto es la misma tendencia, básicamente. Ahora vamos con el tema de la iniciativa ciudadana. Como les decía, es el mecanismo de participación ciudadana que está contemplado básicamente en todo el país, con excepción de Campeche, y está legislado en algunas entidades no desde la ley de participación, como en el caso del Estado de México, pero sí está regulado desde la Constitución, ¿no? Está regulado desde la Constitución. Y bueno, ¿qué tenemos? También el porcentaje de firmas sigue la misma tendencia, aunque menos, pero vean, ¿no? En Oaxaca, 20% para lograr presentar una iniciativa de ley. La entidad, básicamente cualquier persona puede presentar una iniciativa en Chihuahua, en Colima, ¿no? Vean, muy, muy bajito el porcentaje de firmas, 0.13%. A mí me parece que eso tendría que ser el ideal, porque imagínense, presentar una iniciativa ciudadana no garantiza, evidentemente, ¿no?, que se vaya a aprobar. Entonces, si de por sí ya es tan complejo lograr ese apoyo, y luego esperar el proceso legislativo y lograr justamente que sea aprobado por los grupos parlamentarios, es un proceso bastante complejo. La verdad es que yo, por ejemplo, admiro muchísimo a Olimpia Coral Melo, quien hizo la ley Olimpia. Y bueno, estas mujeres que han ido aprobando, apenas ayer me parece que se aprobó esta ley también para poder sancionar con la pena máxima a quienes ataquen con ácido a mujeres. Pero sobre todo tengo muy claro el testimonio de Olimpia, que sin ser legisladora y sin activar formalmente o institucionalmente un mecanismo de participación ciudadana, legisló en todo el país la ley Olimpia sobre violencia digital. A mí ese caso me parece realmente fantástico, porque incluso, no sé si hayan tenido oportunidad de platicar con ella o de escuchar su testimonio, pero es una persona realmente estructurada. Ganó varios concursos de debate, de discurso, cuando era joven, más joven, porque es muy joven, delante CIFE. O sea, realmente tiene una capacidad retórica extraordinaria, la manera de hablar, de expresarse. Tiene una metodología, me enseñó, tiene una metodología muy estructurada de cómo funciona el proceso legislativo en cada estado, ¿no? En general, en cada estado. Ya sabían a quiénes tenían que ir a ver, con quiénes tenían que hablar, las estrategias, porque no en todos los lugares fue fácil, en algunos tuvieron que hacer campamentos. O sea, realmente es algo muy loable legislar en todo el país y también a nivel federal, ¿no? Entonces, bueno, eso es un caso extraordinario, ¿no? Pero que le pidan a la ciudadanía el 20% de firmas para presentarlo. Me acabo de recordar el caso de Colombia sobre el cabildo abierto, que para activar el cabildo abierto en Colombia, que tiene muchos años funcionando, y sí han habido casos de éxito sobre temas de discapacidad,
Pero lo cierto es que la literatura, los académicos, académicas, critican mucho el mecanismo porque se necesita básicamente, imagínate que tú quieres ir con tu presidente, presidenta municipal a la sesión de cabildo abierto a decir que no están recogiendo bien la basura, que están dejando este líquido que se hace de la basura, contaminante, no sé, un problema así, cotidiano, pero que para poderlo decir, simplemente tener la oportunidad de hablar con tu presidente municipal, tengas que juntar 5,000 firmas. La verdad es que ese tipo de restricciones sí desincentivan la participación ciudadana. Entonces, hay casos de éxito de el cabildo abierto, incluso aquí en Sinaloa recuerdo el caso de Culiacán, es uno de los casos que han llamado la atención sobre el cabildo abierto, y simplemente tienes que presentar tu solicitud, ¿no? Cuando va a haber sesiones de cabildo abierto, e incluso durante la pandemia podías hablar con tus regidores, regidoras, con el presidente municipal, en línea, ¿no? A partir de Zoom. Entonces, pues hay maneras de hacer bien las cosas, pero sí hay evidentemente aquí voluntad política y también hay mucho miedo, ¿no? Hay miedo. Sí, vean ustedes, sí de por sí. Eso es muy interesante. Les recomiendo mucho hacer esta lectura de Robert Dahl, que plantea en la democracia y sus críticos, plantea justamente, no es cierto, ¿saben quién lo dice? Esto lo dice Adam Przeworski en este libro. ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Históricamente ha habido un miedo en reconocer el sufragio universal. ¿Por qué las primeras democracias limitaron el voto a la élite burguesa, a la élite de la nobleza? ¿Y por qué costó tantos años? Fíjense, Adam Przeworski dice que costó más de 150 años en los países democráticos, en promedio, reconocer el sufragio universal, masculino y femenino. 150 años. ¿Por qué? Porque hay un histórico miedo que incluso Aristóteles y Platón lo planteaban, de si le das poder a la masa popular, se puede volver una tiranía, ¿no? Una tiranía de las masas. Entonces, el miedo histórico es que, nos dice Adam Przeworski, sobre el reconocimiento del sufragio universal, es que si le das el voto a la mayoría de la población, que la mayoría de la población son personas de escasos recursos, de la clase obrera, de la clase campesina, de la clase rural, si tienen el poder, van a quitarle el dinero o las propiedades a los ricos. Eso es un miedo, un prejuicio histórico sobre la participación masiva. Entonces, por eso vemos también, ¿no? No solamente una preocupación sobre los derechos humanos en términos abstractos, sino que esto nos dice Przeworski con datos empíricos. No solamente empezaron a proliferar los tribunales constitucionales después de la Segunda Guerra Mundial, sino que justamente cuando se empezaron a reconocer el sufragio universal, porque pues para garantizar justamente que al darle el voto a las masas populares no quisieran expropiar las propiedades de las personas ricas. Y justamente se fue accediendo muchas veces por la condición de que existieran tribunales constitucionales que evidentemente protegieran, ¿no? Que guardaran un equilibrio y no permitieran un descontrol o una tiranía de las masas. Entonces sí es muy interesante esto. Y pues vemos que pues este miedo justamente a la participación de las masas pues sigue permeando en las democracias del mundo y más evidentemente con temas que involucran la participación directa, ¿no? En la toma de decisiones. En fin. Bueno, básicamente les voy a dejar evidentemente esta lectura
para que ustedes puedan verlo con detalle. Insisto, me parece que hace falta justo una actualización. Es el estudio más actualizado que yo pude ubicar. Este se publicó en 2020, pero la investigación llega a 2018. Yo he querido muchas veces, ¿no?, actualizarlo, pero a veces la vida no nos da para poder actualizar esto, y porque se van haciendo reformas electorales y actualizaciones. Pero bueno, se los voy a compartir para que ustedes lo vean. Al final del día también es una buena estrategia, si les interesa el tema y quieren hacer un estudio comparativo, tener, ¿no?, en cuenta que una de las labores que realiza el Tribunal Electoral es tener actualizada la normativa electoral de todas las entidades federativas. Entonces, aquí pueden ir consultando entidad por entidad. Cuando no está actualizada, se ponen los decretos recién aprobados, y aquí se va indicando, ¿no?, cuáles están actualizadas con las más recientes reformas. Vean, aquí la última reforma de la Ley de Participación Ciudadana de Oaxaca fue en el 4 de diciembre de 2021. Entonces, aquí podemos ver cuál fue el último decreto, ¿no?, incluso. En fin, pero bueno, ahora para ir cerrando ya, les quiero como ahora sí plantear este caso de la planta cervecera en Mexicali. ¿Qué pasó? A ver qué opinan ustedes. Me gustaría conocer su opinión y con esto cerramos este módulo. Miren, muy brevemente, Jesús Filiberto Rubio Rosas, con el carácter de representante común de un grupo de ciudadanos, presentó solicitud para realizar plebiscito sobre la autorización en materia de impacto ambiental para la realización de actividades relativas a la construcción y operación de una planta cervecera en la ciudad de Mexicali, Baja California, por BC Tenedora Inmobiliaria. Vean, la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica del Consejo General del Instituto Local emitió el citado dictamen por el que se determinó la intrascendencia. Vean, se consideró que era intrascendente para la vida pública del Estado la solicitud de este plebiscito. El Tribunal Local revocó esta determinación para que fundara y motivara adecuadamente. ¿Por qué es intrascendente? Al final, el asunto llega hasta la Sala Regional Guadalajara, y me parece que tuvo una perspectiva muy liberal, la Sala Regional Guadalajara, pero ustedes me darán su opinión. Vean, voy a permitirme leer esta cita textual de la Sala Guadalajara. Pretender la revocación de un acto técnico administrativo mediante un proceso plebiscitario, pese a que no pudo ser materia de controversia mediante el recurso de revisión o que en su momento de impactar de manera negativa en el medio ambiente, puede ser modificado o revocado por autoridad competente, Secretaría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Baja California, atenta directamente contra el principio, vean, de legalidad y derechos constitucionales contemplados en el artículo 14 y 16 de la Constitución Federal. En pocas palabras, lo que se dice es que esta planta cervecera ya tenía todos los permisos, ya se había hecho una evaluación de la pertinencia o del posible impacto ambiental y se le había dado el visto bueno por parte de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado de Baja California. Entonces, justamente que se sometiera a consulta popular, bueno, aquí en este caso es el plebiscito, el mecanismo específico, de acuerdo a la normativa de Baja California, que se hubiera permitido en un momento dado esto, ya con los permisos y ya con estos dictámenes positivos, sería atentar contra los principios de legalidad y derechos constitucionales, porque se está afectando, pues los derechos, ¿no?, ya adquiridos por una persona moral para justamente poder invertir. Entonces, la Sala Guadalajara consideró que no era pertinente ya.
Pero entonces, insisto, ¿qué ocurrió? Vean, el presidente de la República hizo este ejercicio participativo del 21 y 22 de marzo de 2020. No sé si recordarán, no fue el único caso de ejercicio participativo que se promovió desde Presidencia de la República. Pero vean que son ejercicios hechos pues por el gobierno, ¿no? No por las autoridades electorales que tienen todo un proceso blindado con calidad, con funcionariado electoral profesional para hacerlo. Entonces, ¿qué resultados arrojó? Miren, esta fueron la pregunta de lo que se hizo por el presidente de la República. Estoy de acuerdo en que se termine de construir en México la planta de cerveza Constellation Brands porque ya han invertido y se crearán empleos sin afectar el abasto de agua para la población. O no estoy de acuerdo en que se termine de construir en Mexicali la planta de cerveza Constellation Brands porque no quiero que se use el agua para este tipo de industrias. O sea, de entrada, no sé qué opinen, pero yo veo algo sesgadas las preguntas, ¿no? Porque vean, en la pregunta de estoy de acuerdo, ya han invertido y se crean empleos sin afectar el abasto de agua. Bueno, no sé. Y en la otra, no quiero que se use el agua para este tipo de industrias. Creo que le faltó mejorar la redacción, ¿no? De la pregunta. Pero bueno, eso no es lo más problemático, sino que justamente ganó el no estoy de acuerdo con un 62, con un 76%, 76.1% de las personas que aparentemente participaron. Que no sabemos, insisto, ¿no? Realmente si se respetaron pues las condiciones mínimas de certeza que rigen los procesos electorales, de autenticidad, de una persona un voto, secrecía del voto, todos los principios que deben regir los procesos de consulta y de procesos electorales de entrada. Entonces, además, el presidente de la República tomó esta encuesta de manera vinculante. Si bien dices, bueno, sí ganó el 76.1%, pero ¿qué porcentaje de la lista nominal realmente participó? Aquí lo tengo, espérenme. O sea, creo que aquí no nos dicen. 5%, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. El primer día, el segundo día. No, aquí no viene. Es que no les quiero dar un dato impreciso, pero básicamente, hasta donde recuerdo, había participado como, bueno, no les quiero, no sé por qué no puse aquí el dato. Bueno, no, es que no lo vamos a encontrar ahorita. Pero fíjense que participó algo así como el 5% del padrón electoral de Mexicali. A lo que voy con esto es que no participó un porcentaje de la población representativo. ¿Y qué ocurrió? Que el presidente de la República, el gobierno federal, detuvo la construcción de esta planta cervecera, argumentando que la mayoría de los ciudadanos que participaron, aunque había sido un porcentaje bajísimo de la lista nominal o del padrón electoral de Mexicali, habían dicho que no estaban de acuerdo con esta construcción. Parece ser, bueno, como tenía inversión extranjera directa, se fue esto, recuerdo que esto se había ido como al litigio, a un litigio arbitraje internacional por esta inversión extranjera directa, y creo que al final del día el presidente de la República negoció con la compañía para que se instalara en otra parte del país. En eso estaba, en esas negociaciones se estaba. Al final del día puede ser que tuvo una buena salida, pero me parece que, o sea, creo que sí tiene cierta razón la Sala Regional Guadalajara, evidentemente, no se puede violar, ¿no?, los derechos constitucionales de las personas morales que están
pues ya empezaron la construcción y que ya tienen capital, dinero invertido, evidentemente, pero a mí me parece que hubiera sido mucho más enriquecedor que lo hubiera hecho el Instituto Electoral de Baja California por un proceso institucional. En fin, esto es lo que ocurrió. No sé ustedes qué opinan. Fue un caso bastante sonado. Y con esto, pues ya voy a irme a la conclusión de este módulo. Y ya, yo creo que ya no nos da tiempo de analizar otros temas, pero me parece que todavía tenemos un poco de lo que hablábamos ayer desde el punto de vista teórico-filosófico, todavía tenemos una concepción, una interpretación todavía muy liberal de la democracia representativa. A mí me parece que todavía nos falta comprender, socializar más otras filosofías políticas como el republicanismo, el comunitarismo, que podrían ayudar a la interpretación, por ejemplo, de las autoridades electorales locales o jurisdiccionales, para no ver de una manera tan restrictiva esta colisión, ¿no? Porque vean, estamos aquí hablando de una colisión de derechos. La colisión entre los derechos individuales o los derechos de esta planta cervecera, que ya tenía los permisos y había empezado a construir, pero también estamos hablando de los derechos de participación de la ciudadanía de Mexicali, que también son legítimos, ¿no? ¿Y por qué vamos a poner arriba estos derechos de una compañía a los derechos de participación política de la ciudadanía o el derecho al agua de una colectividad? Me parece que era un tema bastante legítimo. Me parece que todavía tenemos esta preponderancia liberal de poner siempre como los derechos individuales o los derechos económicos o de libre empresa por encima de derechos colectivos o de derechos de segunda, tercera generación. Me parece que no tendríamos que hacer esa jerarquía. Por eso falta mucho para entender que necesitamos armonizar de mejor manera derechos colectivos con derechos de corte más liberal o individuales, ¿no? Pensemos que en el caso de las comunidades indígenas, históricamente el tribunal hasta 2014-2015 había siempre puesto los derechos individuales por encima de los derechos colectivos de los pueblos y las comunidades indígenas. Evidentemente nos queda muy claro en el caso de los derechos de las mujeres indígenas que desde un punto de vista occidental, evidentemente, pues reaccionamos, ¿no? Ante las violaciones de los derechos políticos individuales de mujeres indígenas frente a los usos y costumbres, los sistemas normativos indígenas, en donde no se permite participar a la mujer por cuestiones de machismo histórico. Pero lo que hemos aprendido a partir de 25 años de jurisprudencia en este tipo de casos es que no siempre se hace por machismo de la comunidad, no en todos los casos. Cada comunidad indígena es única e irrepetible. Entonces, se han visto casos en donde no se permite participar a la mujer, no porque sea mujer, por una cuestión de género, sino porque la cosmogonía indígena ahí solo permite un voto por familia. Y tradicionalmente participaban los hombres, pero hay casos donde la familia la integra a la mujer y votan las mujeres. ¿Me explico? Entonces, se modificó la perspectiva liberal que preponderaba los derechos liberales individuales por una visión más intercultural. Entonces, me parece que en el caso de los mecanismos de participación ciudadana, todavía estamos poniendo por encima la democracia representativa, una visión muy liberal todavía de la participación política, y me parece que hay muchas filosofías ya que durante todo el siglo XX, como el neorepublicanismo, el comunitarismo, que nos están recordando que no tienen por qué estar por encima de la democracia representativa, la democracia participativa. Entonces, a mí me parece que en este caso la interpretación de la Sala Regional Guadalajara
puso por encima los derechos de la planta cervecera sin ninguna justificación sólida o no sé, esa es mi opinión. Pero me gustaría escucharles. Falta muchísimo, falta mucho para poder, pues, avanzar en esto que llamó Jessica, ¿verdad? Ayer, sobre la progresividad de la democracia participativa. Pero creo que sí hay esfuerzos muy importantes y que son las entidades federativas las que han ido impulsando esto desde hace muchos años, antes que a nivel federal, y que tenemos que ir a ver esos casos de éxito para ver qué podemos mejorar en todas las entidades federativas, pero también a nivel federal. Muchísimas gracias por su atención y más bien yo aquí abriría los micrófonos para escucharles. Bueno, si no hay ninguna participación, les agradezco enormemente su paciencia porque, bueno, fue hoy muy problemático. También estuve como muy distraída en la sesión, pero les agradezco enormemente su atención, su paciencia. Fue un placer estar con ustedes en este módulo. Les felicito por haber terminado con mucho éxito este diplomado. Les esperamos en otros diplomados, maestría o doctorado de la Escuela Judicial Electoral. Nos estaremos viendo seguramente muy pronto en otra actividad académica. Y pues nada, me reitero a sus órdenes. Les comparto mi correo electrónico por si se quedó algún tema pendiente, por si tienen duda o quieren algún texto de los que aquí se comentaron. Con toda confianza me pueden escribir. marta.tellón@te.gov.mx. Fue un gusto enorme y nos vemos en la próxima. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades por terminar este diplomado. Enhorabuena. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buen fin de semana.